Capítulo 13. Santo Tomás de Aquino. 1. Características generales. Santo Tomás de Aquino nació en el castillo de Rocaseca, el año 1225 o 1224 según otros autores. Ingresó a la orden de los dominicos. Estudió y enseñó en París y en varias universidades europeas. Murió en 1274. Una ampliación sobre Santo Tomás es posible en Copleston, El pensamiento de Santo Tomás, Fondo de Cultura Económica. E. Gilson, El tomismo, Desclée de Vauvert. Representa la cumbre del pensamiento medieval. Su poder sintético y sistemático creó una obra filosófica y teológica que ha servido de orientación y guía al cristianismo a través de varios siglos de evolución intelectual. De Aristóteles tomó el vocabulario técnico y el realismo. De Platón heredó la intuición de la participación. De la revelación cristiana tomó el teocentrismo y el orden sobrenatural. Con dichos elementos fraguó todo un sistema, cuyas líneas fundamentales persisten en medio de todas las vicisitudes de la historia de la filosofía. Su obra principal es la Suma Teológica, pero sobresalen también Summa contra Gentiles, de Ente et Essentia, Cuestiones disputatas, o sobre la verdad, Comentarios a Aristóteles. En la Suma Teológica se manifiesta un claro método dialéctico, si se entiende por dialéctica el enfrentamiento de tesis opuestas, en busca de la síntesis y la unidad. Está dividida en tres partes: Dios, el hombre y Jesucristo, el hombre Dios. Cada parte está dividida en cuestiones, y éstas a su vez en artículos. En cada artículo se inicia el tema con una interrogación que inmediatamente es respondida de dos maneras opuestas. En el cuerpo central del artículo, Santo Tomás da su propia respuesta al problema planteado, que generalmente es una síntesis de las respuestas anteriores. Finalmente se responde a las objeciones o razones que dan los contrarios. Lo importante en este momento es la enseñanza metodológica que aquí se transparenta. Santo Tomás conoció el pensamiento anterior a él y lo tomó en serio. Su sistema es producto de la meditación profunda que supera las dificultades de las filosofías anteriores. Posiblemente una de las más difíciles síntesis en la mente humana es la razón y la fe. Santo Tomás la logró, unificando la aportación pagana de Platón y Aristóteles con los datos de la revelación sobrenatural, y dio origen a una de las más serias formulaciones de la teología cristiana, lo cual no quita la clara distinción del nivel propiamente filosófico de ciertas tesis con respecto al nivel teológico o sobrenatural que impera en toda la obra tomista. 2. El realismo moderado. En cuanto al conocimiento, ya hemos citado que la posición de Santo Tomás es un realismo moderado, que establece un término medio entre el realismo exagerado, al estilo platónico, y el nominalismo, que negaba toda consistencia al concepto universal. Entre empirismo y racionalismo también se coloca en un término medio, pues si bien es cierto que lo inteligible siempre se capta por medio de lo sensible, nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. No menos verdadero es que la facultad inteligible, esto es, el entendimiento agente, tiene una cierta actividad, la de iluminar y abrir el horizonte intelectual, que es captado en lo real. Así pues, ni es cierto que el conocimiento ha de fundarse exclusivamente en la experiencia sensible, ni tampoco lo es que el conocimiento se origine como una creación de las facultades suprasensibles o como una intuición especial propiamente de ellas. De ninguna manera estará de acuerdo Santo Tomás con aquella postura que pretenda deducir toda la filosofía a partir de ciertos principios universales. El principio de contradicción y el de causalidad son como piedras de toque para constatar la congruencia y la hilación de las tesis
y de los sucesos reales, pero ellos no contienen en sí toda la verdad de la filosofía, la cual debe obtenerse a partir de los sentidos, y con el uso de los dos niveles de las facultades cognoscitivas, el sensible y el intelectual. A. Los primeros principios tampoco serán verdades analíticas, sino, para emplear una expresión moderna, juicios sintéticos a priori. A priori porque su validez es independiente de la experiencia sensible. No importa que en su origen requieran el uso de la experiencia. No hay que confundir el plano lógico de validez y el plano psicológico de origen. Sintéticos porque el predicado no está contenido en el sujeto, sino de algún modo conectado necesariamente con él. La validez del juicio se capta, pues, como una necesidad a priori, como un nexo necesario que implica, en cada uno de los dos principios, la exclusión de la contradicción o la exclusión de la espontaneidad en la aparición de un nuevo ser en el campo de la existencia. B. Santo Tomás insiste en los 3 grados de abstracción formal. El primero capta el ens mobile, prescindiendo de las características singulares. El segundo capta el ens quantum, prescindiendo de lo físico. El tercero prescinde de toda materia y capta al ser en cuanto ser, en el nivel que corresponde a la ciencia metafísica. C. Es famosa la definición de verdad en el tomismo. Adaequatio rei et intellectus, o adecuación del entendimiento con la cosa. A esto añádase el rechazo de la teoría de la doble verdad, propia del averroísmo, según la cual una tesis podía ser verdadera en teología y falsa en filosofía. Y tenemos ya confirmado el realismo de Santo Tomás. D. Podríamos decir que en cierto aspecto, la lucha de Santo Tomás en el terreno del conocimiento se resume como el rechazo de las ideas innatas y del argumento de autoridad. De este modo, ni el platonismo ni el racionalismo al estilo cartesiano, ni el idealismo kantiano pueden estar de acuerdo con su doctrina. Tampoco la autoridad es argumento cuando se habla en plano racional y científico. El lema era: en el terreno filosófico la autoridad es la última razón, y la razón es la primera autoridad. 3. Los temas de la metafísica. Descuellan en la metafísica de Santo Tomás los siguientes temas: la definición del ente, la analogía de proporcionalidad, la distinción real de la esencia y la existencia, la primacía del ese, la extensión de la teoría del acto y la potencia, y los trascendentales. A. El ente se define, impropiamente pues, en tanto concepto de máxima universalidad, no admite un género superior, como aquello que existe o puede existir, quod est. El ente es una esencia, quod, en relación con su propia existencia, est. Lo que todos los entes tienen en común es justamente esa relación trascendental de esencia a existencia. B. A partir de esa definición surge la analogía de proporcionalidad. Cada ente tiene su propia esencia y su propia existencia, y aunque las esencias sean muy diferentes, como la de Dios y la de la criatura, la del hombre y la del gusano, de todos modos hay algo en común a todo ente, a saber su relación de esencia a existencia. En un primer ente su relación de esencia a existencia es idéntica a la relación de esencia a existencia en un segundo ente, y así sucesivamente. Esa identidad en medio de la diversidad es la analogía de proporcionalidad. Confróntese con Roig Gironella, Meditaciones Metafísicas, página 150 y siguientes. C. También en esa definición de ente está implicada la distinción real de esencia y existencia. La esencia es la quiridad, el conjunto de características del ente que ejercen el acto de existir. La existencia es la actualización de dicha esencia.
Evidentemente uno es el acto de existir y otro es el sujeto que ejerce dicho acto. Dicho con mayor precisión, el ser de suyo es ilimitado. Para que se dé un ente limitado, es necesario otro elemento distinto que limite al ser. Tal elemento es la esencia. El ente es, pues, la síntesis de ese ser limitado o participado, o existencia, y el elemento que limita al ser, o esencia. Solo en Dios hay identidad entre esencia y existencia. D. Es destacable la importancia del ese. Ese es el verbo latino que significa ser. Para Santo Tomás la metafísica entera está girando alrededor del ese. Por eso no cabe la crítica de esencialista al pensamiento de Santo Tomás. Si hubiera que aplicarle una etiqueta sería preferible la de existencialista, pues la existencia es justamente el ser de los entes, ser participado. Confróntese con Gilson, El tomismo, página 54. El esse subsistens, o ser subsistente, es Dios. El esse simpliciter es el ser en cuanto tal, concebido de un modo impersonal. De él participan todos los entes. De este modo, el ente se fundamenta en el esse simpliciter, y este se basa en el ipsum esse subsistens, o Dios. 1. Nótese que no coinciden ser y ente. Sin embargo, en francés se usa para las dos nociones la palabra être, lo cual ha ocasionado innumerables traspiés en las traducciones. El ser es el fundamento de los entes. El ser es único, y los entes múltiples. Tampoco coinciden ser y existencia. Ser es la mejor traducción de ese. La existencia debe entenderse como el ser participado. En este sentido se entiende que Dios no existe, sino que es. 2. La esencia puede entenderse mejor como un modo de ser, es decir, como una limitación o determinación del ser que de suyo es ilimitado. El ente es, por lo tanto, una esencia, modo o limitación de ser, en tanto que ejerce la existencia, o ser participado. El ente se explica íntegramente en función del ser. 3. El sello platónico se nota en Santo Tomás cada vez que se menciona la participación. El mundo entero es una participación de la perfección divina. Se trata, pues, de una participación teocéntrica. Explicar esta participación sin caer en el monismo panteísta, al estilo de Plotino, Spinoza o Hegel, es lo que ha dado origen y necesidad a la teoría de la analogía y de la distinción real de esencia y existencia. Santo Tomás extiende la teoría del acto y la potencia de Aristóteles. No sólo la aplica a la pareja de coprincipios materia-forma y sustancia-accidente, sino también en un sentido muy propio y original a la pareja esencia-existencia. La existencia es el acto de la esencia, la cual está en potencia con respecto al acto de existir. Por supuesto, no es cuestión de cosificar esencia y existencia, ni de imaginar a la esencia aparte de la existencia. Entre las dos forman al ente individual. Los tomistas explican modernamente la teoría del acto y la potencia como una tensión dialéctica o exigencia del ser. La limitación de cada ente no es precisamente pasiva, sino que tiende hacia una mayor adquisición del ser. Dicha tendencia o exigencia es la potencia. La realización de dicha exigencia es el acto. Todos los entes tratan de exaltar sus propias limitaciones en pos del ser. Dicho en lenguaje escolástico, todo ente creado es una mezcla de acto y potencia, y el devenir consiste en el paso de la potencia al acto.
F. Por fin, los trascendentales reciben esencial tratamiento en la obra de Santo Tomás. La unidad es la inseparabilidad de sí mismo, junto con la separabilidad de los demás. La verdad es la inteligibilidad del ser. La bondad es su perfección o su capacidad de difusión. La belleza es la verdad de la bondad y la bondad de la verdad. 4. Las 5 vías tomistas. Aunque la existencia de Dios es evidente en sí misma, puesto que se trata de ser infinito, lo que implica inteligibilidad o luminosidad infinita. De todos modos, para el hombre, quod nos, no es evidente de un modo inmediato, requiere una demostración racional. Tanta luminosidad es superior a las facultades humanas, y por lo tanto se tiene que proceder paso a paso en la demostración de su existencia. El problema de la necesidad de la demostración, Santo Tomás lo resuelve afirmativamente, y con esto se rechaza el fideísmo. Confróntese Occam, y el intuicionismo. Confróntese Bergson. En cuanto a la posibilidad de su demostración, también Santo Tomás asiente y se opone al agnosticismo, que modernamente tiene en Kant a su principal representante. Efectivamente, la posibilidad de esa demostración se basa en la capacidad que tiene el entendimiento para captar las esencias espirituales despojadas de toda materia. Aceptando que es posible la demostración, habría que elegir entre varios caminos de ella. Santo Tomás desecha el argumento ontológico, a priori, como el de San Anselmo. El paso de la esencia a la existencia, o del orden mental al orden real, no le parece correcto, en su manera realista de pensar. Santo Tomás propone la demostración a posteriori, a partir de hechos sensibles, como el movimiento, la contingencia, los efectos, el orden del universo, la graduación en las perfecciones. Con ayuda del principio de causalidad, infiere que todos esos hechos exigen la existencia de un ser que puede concebirse como primer motor, primera causa, ser necesario, ser perfecto y ordenador supremo del universo. Ese ser es Dios. Así se titulan las 5 vías, y tal es el procedimiento general de la argumentación tomista. Se trata, pues, de 5 caminos ascendentes para alcanzar sendas facetas de Dios. Posiblemente, en la actualidad, sea necesaria una complementación de dichas vías, para mostrar que esas facetas corresponden justamente al Dios cristiano, vivo y personal, que entabla relación directa con el hombre, y que quiere su bien. Antiguamente estaba en el ambiente esa identificación, y no era necesario explicitarla en las demostraciones de su existencia. Confróntese Van Stimberger, Dios oculto, capítulo 8 y página 147. En cuanto a la esencia de Dios, desde un principio se aclara que sólo es posible un conocimiento analógico y negativo de las perfecciones divinas. Se le pueden atribuir cualidades terrenas, siempre que éstas se despojen de todas sus imperfecciones y se eleven a un grado supremo. Resultan así conceptos negativos como infinito, o sin límites, absoluto, o sin dependencia de otros entes. A partir de esa inteligencia y bondad infinita se infiere su poder creador, a partir de la nada, su providencia, o cuidado del mundo y del hombre, y su deseo de que todos los hombres se salven. Dios es, pues, el ser absoluto, el valor supremo, el creador y ordenador del universo, el infinito, principio y fin del hombre. Tal es la visión teocéntrica de Santo Tomás. 5. El hombre y la moral.
Profundo estudio realiza Santo Tomás en torno al tema antropológico. Rechaza el dualismo platónico, que luego resucitará Descartes, según el cual lo esencial del hombre es el alma espiritual, mientras que el cuerpo solo es un instrumento o cárcel. Cuerpo y alma guardan una relación como la de la materia y la forma. Son sustancias incompletas, y por lo tanto la persona humana solo se concibe en función de los dos elementos. Tanto en el aspecto material como en el espiritual, hay que distinguir las facultades del orden cognoscitivo de las del orden apetitivo. La inteligencia y voluntad son las que corresponden al nivel superior. Sentidos y apetitos sensibles son del orden material. Todas ellas se unifican en la persona, de tal manera que es el sujeto personal el que siente, quiere, entiende y se entristece o se alegra. El alma humana es una sola forma, tesis muy combatida en la Edad Media. Es espiritual, simple e inmortal. En este momento Santo Tomás rechaza de plano cualquier oscuridad respecto a la interpretación averroísta o del panteísmo de Aristóteles. En cuanto a la moralidad, queda claro que Santo Tomás no sostiene el eudemonismo aristotélico. Confróntese mi introducción a la ética, capítulo 25. Pues el hombre ha de tender al fin último objetivo, al bien en cuanto bien, oh Dios, y no sólo al bien en cuanto su bien, con amor de benevolencia, y no sólo con amor de concupiscencia. La recta razón, entendida como la facultad espiritual que tiende por sí misma a la verdad y al bien, es la norma de moralidad. Un acto es bueno cuando se sujeta a la recta razón. Se reconoce que la razón es recta cuando actúa en conformidad con la ley natural. La ley natural es buena porque es participación de la naturaleza, la cual es creación y semejanza de Dios, valor absoluto. Así, a través de todos estos eslabones, el acto humano es bueno porque participa de la absoluta bondad de Dios. El sistema moral de Santo Tomás no es puramente personal, sino que toma en serio las relaciones comunitarias, lo cual se refleja en la definición de la ley moral, ordenación de la razón para el bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. Sobresale en este concepto el origen y fuente de la ley, o la razón, así como su finalidad o meta, o el bien común. 6. Equilibrio intelectual en la doctrina tomista. La doctrina de Santo Tomás ha asentado una serie de verdades perfectamente estables. Lo que a mi parecer proporciona mayor estabilidad a dichas verdades es el sabio equilibrio logrado entre dos extremos opuestos. Los errores de otras filosofías han consistido precisamente en la exageración de algún punto de vista, sin tomar en cuenta suficientemente el elemento opuesto. Así pues, de un modo dialéctico, superando las antinomias de los contrarios, he aquí la síntesis que ofrece el sistema tomista. A. Razón y fe. Toda la filosofía de Santo Tomás está basada en la razón. El argumento de fe es propio de la teología, pero este no quita que haya una armonía entre las dos fuentes y niveles de verdad. La verdad es una y no puede contradecirse. El lema de este punto es: el intelecto busca la fe y la fe busca el intelecto. Es decir, el entendimiento sano busca la complementación en la fe, y ésta busca ser comprendida por el intelecto. B. Sistema abierto. La filosofía tomista es ordenada, coherente, abarca gradualmente todos los aspectos del ser. Es un sistema, una construcción lógica y racional, pero de tal manera que no encierra las aportaciones de los pensadores modernos. Siempre es posible aceptar los avances positivos de la investigación filosófica,
sin tener que rechazar el cuerpo central del tomismo. C. Esencia y existencia. Mientras que las filosofías racionalistas subrayan demasiado la importancia de la esencia, como en Platón, Worth o en Husserl. En cambio, el existencialismo actual rechaza lo anterior y exagera por el lado de la existencia concreta y humana. En Santo Tomás, el ente, definido como una esencia en relación a su existencia, define, desde el principio, un equilibrio que se ha de prolongar a lo largo de toda su ontología. D. Lo estático y lo dinámico. Ni el evolucionismo de Heráclito o de Bergson, ni el estatismo de Parménides o de Spinoza. La teoría del acto y la potencia proporciona un instrumento intelectual que permite la explicación del devenir, al mismo tiempo que la de las esencias estables. E. Inmanencia y trascendencia de Dios. En este asunto se ha exagerado a favor de la trascendencia, desarrollada en Aristóteles, Plotino o Jaspers, o por el lado de la inmanencia, según Spinoza o Hegel. La teoría de la analogía es el medio adecuado entre los dos extremos. F. Cuerpo y alma. El tomismo evita la exageración del materialismo, que todo lo quiere reducir a la materia, como en Marx, y la exageración del espiritualismo, que sólo admite lo espiritual como verdadero ser, de acuerdo con Platón o Leibniz. G. Conocimiento sensible e intelectual. En cuanto a la validez de los dos tipos de facultades, también se coloca en una postura equilibrada que acepta los datos de ambas. Evita la oposición exagerada de los antiguos, como Parménides y Heráclito, y de los modernos, como los ingleses Locke y Hume, en contra de Spinoza y Leibniz. H. Persona y sociedad. Por último, el equilibrio de Santo Tomás se manifiesta cuando acentúa en su justo valor a la persona, como un todo que no ha de disolver y enajenar ante el Estado, pues tiene derechos anteriores a los de dicha sociedad, al mismo tiempo que incorpora a la persona al Estado, de tal manera que la ley y la autoridad están hechas en función del bien común.